Desde Rosario, transmite Radio 10. Hacemos radio. ¿Se acuerdan de la espantosa editorial del diario La Nación del lunes 23 de noviembre de 2015, un día después de que Macri fue electo en el balotaje presidente de nuestro país? Qué casualidad, ¿no? Se había armado un importante lío. Los mismos trabajadores del diario La Nación hicieron circular una foto de ellos en la redacción con carteles que decían "Yo repudio el editorial". Obviamente era un editorial que no tenía firma. No la tenía. ¿Quién lo habrá escrito? El editorial se tituló "No más venganza" y pedía el cese de la prisión que cumplen condenados por crímenes de lesa humanidad, justificó al terrorismo de Estado. Partidarios del presidente entonces electo y periodistas del matutino tomaron distancia. Macri ni una palabra clara al respecto. Respondía, pero por la tangente. Les recuerdo lo que decía parte del editorial. Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre. Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22% de los votos. Esto es lo que decía el editorial de La Nación de ese día. Y también dice esto, que es gravísimo. Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de 300 los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión y esto constituye una verdadera vergüenza nacional. En segundo lugar, dice el editorial, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. Esto decía la editorial que publicó La Nación el día después de que Macri ganaba el balotaje. El día después. No esperaron nada. El día después. El presidente electo mudo. Pocos del PRO hablaron. Al papá de Rodríguez Larreta se lo llevaron los militares. Él lo contó en una entrevista. Mi viejo fue chupado por los militares, se lo llevaron los famosos Falcons verde. Yo era chiquito, me quedé dormido a la noche y a la mañana siguiente mi papá no estaba. Mi tío un día me contó la verdad que se lo habían llevado, pero tuvo mucha suerte porque era presidente de Racing. Él no fue a la cancha un domingo, entonces el tema tomó estado público, no se podía ocultar y apareció a los 10 días cuando fue liberado. A principios de noviembre del año pasado, de 2016, el Gobierno Nacional aseguró a través de un informe oficial que tiene la firma del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que durante la última dictadura cívico-militar fueron 7.300 los desaparecidos y asesinados confirmados hasta el momento. Y ahí pareció lo pérfido el exministro de Cultura de Buenos Aires que, se metió en la cuestión. ¿Se acuerdan, no? Alguien por ahí dijo que inventaron el número de desaparecidos para cobrar subsidios. Ayer, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Elena Hinton de Nolasco, resolvieron que Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota, que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, le corresponde el beneficio del 2x1. Esto acortaría sensiblemente su condena, porque se debe aplicar, según estos jueces, la ley penal más benigna, y como el delito de desaparición que comenzó en el 76 es permanente, también se cometió entre el 94 y el 2001 cuando estaba vigente la ley 24.390. La ley 24.390, que se conoce como del 2x1, se sancionó en 1994, fue derogada en el 2001 e implicaba que cuando una persona estuviera presa más de 2 años sin condena, se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Como dice la periodista Virginia Ginsberg, el fallo de Rosati, Rosenkrantz y Hinton debe aplicarse en principio a Muiña. ¿Por qué? Porque es un represor poco conocido.
que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que podría liberar a Alfredo Astiz, a Jorge El Tigre Acosta o a Miguel Echecolatz. Pero es lo que hicieron, porque este será el efecto de la decisión tomada ayer. Con este criterio, digamos, Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años. Horacio Rosati santafesino estudió en la Universidad Nacional del Litoral, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Carlos Rosenkrantz, rector de la Universidad de San Andrés, fue asesor para el Consejo para la Consolidación de la Democracia con el expresidente Alfonsín en el 84. De extensa y al parecer honorable carrera jurídica, ambos aceptaron la designación por decreto de Mauricio Macri. Hasta que se declararon inconstitucionales estas designaciones. Como dice el mismo dictamen, se han lesionado derechos y garantías constitucionales. La división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas, o sea, nacerían ya viciadas. Yo cuestiono la honorabilidad de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hayan aceptado este cargo por decreto. Y creo que de esto no se vuelve. Macri invocó el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente puede llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Igualó a los jueces con empleados. Que ambos hayan admitido su propio nombramiento en comisión por un mecanismo que pasó de alto el acuerdo del Senado, con un avance del Poder Ejecutivo sobre otro poder y sobre la independencia judicial, de esto no hay vuelta. Por eso cuestiono su honorabilidad. Hasta que, bueno, como te contaba, finalmente el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de un comunicado, y lo que ya sabemos, Macri remitió a la Cámara de Senadores la candidatura de Rosati Rosenkrantz para ocupar vacantes de ministro de Corte Suprema de Justicia, conforme al inciso 4 del artículo 99 de nuestra Constitución Nacional, como debió ser en un principio. Cuando su elección pasa a Senado, se hizo el conteo de impugnaciones y avales que tuvieron Rosati y Rosenkrantz para sus cargos. Y estas son claves para entender qué pasa ahora. ¿Por qué estamos en esta situación hoy? La mayoría de las impugnaciones, antes de que fueran electos, la presentaron los organismos defensores de los derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, Hijos, la Asociación de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Observatorio de Derechos Humanos, entre otros. Ambos jueces, Rosati y Rosenkrantz, cuestionan de un modo u otro las instancias internacionales para la resolución de conflictos, como por ejemplo recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rosati, exministro de Justicia de Kirchner, sostiene que hay casos donde cabe no aplicar tratados internacionales, aunque están incorporados en el ordenamiento jurídico argentino, o dejarlo librado a la interpretación del mismo juez, lo que es considerado por varios organismos como un problema para proteger derechos humanos. En esta línea pone en duda el carácter vinculante de los fallos de la Corte Interamericana y descarta la obligación de los jueces de tener en cuenta el derecho internacional, que está en nuestra Constitución. Rosenkrantz directamente escribió sobre dos fallos fundantes en la reapertura de los juicios de lesa humanidad, como fue Simón y Maceo, que incluye la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y criticó la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos que alega carecerían del mismo estatus que el derecho local. Las posturas de Rosati y Rosenkrantz chocan con el camino construido por la Corte en los juicios por crímenes de terrorismo de Estado y otras cuestiones relativas a derechos humanos y libre expresión, porque ponete a pensar si esto también no es una manera de preparar el terreno para cuando vayan llegando a la Corte decretos y DNUs cuestionados, que va desde ley de medios hasta tarifazo, despidos, protestas, etcétera, etcétera. Los juicios de lesa humanidad que se jugaron en Argentina fueron ejemplares.
Se juzgaron con jueces naturales, con las leyes vigentes. Podría haber habido tribunales especiales, como en otros lugares del mundo, como pasó con los juicios de Nuremberg, por ejemplo, donde juzgaron a los nazis, pero no. O los juicios de Tokio, que determinaron responsabilidades de los altos funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas de Japón, o los juicios de la ex Yugoslavia, procesos emprendidos en 1993 a través de la ONU. Yo siempre que veo cómo se juzgaron estos delitos en Argentina de esta manera ejemplar, también pienso en España, donde el Estado ni siquiera da lugar a que se discuta el tema. La Guerra Civil Española causó la muerte de 500.000 de personas. De estas víctimas, se calcula que 200.000 fueron víctimas de la represión o de uno o de otro bando lejos de los frentes de guerra. Los vencedores, con Franco a la cabeza, tuvieron una larga posguerra y una larguísima dictadura de casi 40 años para perseguir no solo a los antiguos enemigos de guerra, sino a los contrarios al régimen y sobre todo para enterrar la memoria de los vencidos. Una memoria que todavía hoy, más de 70, 80 años después de la guerra, las víctimas del franquismo siguen reivindicando. Las víctimas e hijos de víctimas no consiguieron que sus familiares y su memoria se recuperen. En un informe de Amnistía Internacional se denuncia que el Estado español no solo no investiga ni coopera en los procesos contra crímenes de la guerra civil y el franquismo, sino que además obstaculiza las investigaciones que abrieron terceros países, como lo fue Argentina. No sé si es la palabra, pero daba un poco de orgullo saber que desde el Estado argentino hayamos podido, no sé si cerrar, pero hacer algo de justicia o intentar hacer justicia sobre los hechos aberrantes de la última dictadura militar. En 1999, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al perdedor, al Kaiser Guillermo II de Alemania, por el crimen de agresión. Entonces, se reconocía la responsabilidad penal del individuo en el ámbito internacional. Nunca se llegó a un acuerdo sobre esta materia. En 1945 se crearon los tribunales de Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra de Alemania. En paralelo con el juicio de Nuremberg se constituyó el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, o más conocido como juicios de Tokio, para juzgar a Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo varios tribunales creados especialmente para juzgar casos de lesa humanidad. Y el desarrollo alcanzado por el derecho internacional en relación con los derechos humanos y el derecho penal internacional hacen que a través de las Naciones Unidas se establezca en 1998 la Corte Penal Internacional. Se trata del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional, como es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. No puedo, de todas maneras, yo como individuo, presentar mi denuncia, sino que la investigación de los hechos ante el Tribunal Penal lo tiene que iniciar, se puede iniciar de tres formas. Lo puede remitir un Estado, parte de la Corte, lo puede hacer el Consejo de Seguridad o lo puede hacer de oficio el fiscal de la misma Corte. Es decir, que el Estado Nacional es primordial para que se pueda hacer justicia en este tipo de delitos. El reclamo en Argentina es por verdad y justicia. Todavía hay gente que no conoce dónde están los cuerpos de sus hijos o el paradero de sus nietos. Se pide que los represores no vayan a cárceles mejores que el resto de los presos, como de hecho ocurre. Que no cumplan condenas irrisorias en comparación con sus crímenes, como parece que ocurrirá a partir de ahora. Según coincidieron los organismos de derechos humanos en el documento conjunto que emitieron ayer, el beneficio que la decisión otorga a Muiña alcanzaría centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y que ahora van a poder obtener drásticas reducciones de sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido 2/3 de la condena. Los argumentos que usaron los otros dos miembros de la Corte, este es el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Carlos Maqueda, para votar en disidencia, es que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de dictadura, ya que no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Y además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque esto implicaría una suerte de conmutación de la pena. Hay veces, como esta, que la palabra justicia suena tan pero tan pesada
tan lejana, tan grande, muy grande, principalmente para los encargados de hacerla valer. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.